hoy vamos a tener el placer inmenso de charlar con alguien que forma parte de la historia viva de Santa Rosa. Wow. ¿Eh? Claro, es así, es una realidad. Formás parte de la historia, del crecimiento de Santa Rosa y eso es muy grosso. Es una carga pesada. ¿Cómo la llevas, Angélica? Y como siempre, porque Ajá. yo siempre fui así, Bájame la simple. cortina, por favor. Eh, Sácame la cortina. Fui Sí. simple, Ajá. ¿me entendés? Era consciente, muy consciente de lo que venía a ser Ajá. y traté de poner lo mejor de mí. Sí. Me preparé todos los días Ajá. hasta el último día que estuve en el colegio, es decir, Sí. lo que significaba comprar libros, leer, Sí. escuchar mucho, Ajá. ingeniarme para sortear los distintos obstáculos Que se venía. que se venía. Es decir, que tuve desde el principio, ¿viste? Sin Sí. edificios, sin material didáctico. Entonces había que apelar mucho al ingenio, a la Ajá. imaginación, al compromiso social y construir consensos con las personas que me tocaba trabajar, Claro. con quienes algunos quedó algo de amistad, con otros no, pero no Ajá. importa, lo importante era que podíamos hacer juntos cosas maravillosas sin nada. Qué lindo, ¿no? Entonces, Ajá. te digo que yo lo recuerdo así como eh, la gran Quijotada que vino a ser La Angélica, gran porque, Quijotada. Qué y bueno. sí, porque, viste, yo tenía 26 años, 26 años. sí, Wow. y yo creía que podía cambiar el mundo, esas cosas, viste, de Y bueno, profesora de literatura. en cierto modo, lograste, cambiaste, viniste a terminar con tiempos de ignorancia, de analfabetismo. Y mira, hice todo el esfuerzo del mundo Ajá, porque había que cambiar toda una estructura mental, tal cual. ¿me entendés? Entonces, sin herir a nadie, Ajá. sin, este, haciendo cosas, haciendo ver a todos, a tanto Ajá. alumnos como padres, Sí, que todo dependía de eso cada también uno está de bueno. ellos. Es Ajá. decir, por más que yo quisiera hacer cambios, si no me acompañaban era imposible. Y para hacer esto era muy importante conocer al otro, porque no Claro. es que se te daban fácilmente las cosas. Ah, Entonces yo tenía que conocerlo y a veces, por ejemplo, un tema, para llegar a ellos tenía que darlo de distintas maneras, hasta que, y caerles bien sobre todo, ¿me entendés? tal cual, Carlos, bien. Entonces, ese ejercicio era, era fabuloso porque yo crecía Ajá. todos los días. Salía de la escuela pensando, hoy no conseguí nada, ¿cómo hago? Ujú. Y muchas veces me fui con una tristeza profunda y después decía, no, yo me metí en esto, yo tengo que salir adelante, ellos Mm, confían en mí, nada más que todavía no me conocen y, por supuesto, para que te tengan confianza hay que crear lazos. tal Y cual. Ajá. ese vínculo se construye todos los días, ¿me entendés? Entonces, como yo ya venía con una historia, yo trabajaba anteriormente en Tabaí, Sí. más o menos conocía cómo pensaban los chicos de esta zona, Ajá. porque trabajé 2 años con ellos. Y vaya, fue una experiencia maravillosa. Empecé a trabajar un día con lluvia, por ejemplo, en Tabay. Mirá, un día como hoy, un Un día con día con lluvia. lluvia. Y entramos, nunca sabía yo, nunca me dijeron que había que caminar 5 kilómetros más o menos. Mirá, Y ahora, descalza, ¿viste? Angélica, Descalza porque tenía el único zapato que no podía. qué bárbaro. Y tenía que entrar impecable al aula. Y aunque lloviera, no se Ah, que suspendían las se clases. suspendían las Y los clases, qué chicos capo. llegaban. Y los ¿Cómo chicos fue? llegaban, ¿viste? Y a Ajá, veces tenía 4, 5, 6, 10 ajá. alumnos hasta que llegaba el contingente de Santa Rosa y allí pasaba los 30. Ay, ya, ahí invadía Santa ¿Viste? Rosa Sí, ahí. invadía Santa Angélica, Rosa. estamos haciendo un poco de nostalgia, un poco de recuerdo, pero yo quiero conocer tu pensamiento. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás en aquellos días? Mira, yo te dije que era muy joven y tenía Ajá, sí, muchas ideas de cambio. Yo te cuento un poco mi historia para que sí, más o menos te des una idea. ajá, Yo hice la escuela primaria en una escuela de campo, sí. ¿En dónde? ¿En dónde? en San Lorenzo, en Ajá, paraje Arroyo Ceibal. mira, Tenía los maestros ciclados, es decir, en primer ciclo uno, que en el otro, en el segundo ciclo otro y en el tercer ciclo otro. ujú, O sea que tuve 3 maestros. mira. Con los primeros no los recuerdo tanto, con la última sí. ¿Cómo se llamaba? Mirta Delia Puntel de Quirós, era la mamá Puntel. de Horacio Quirós. Mira, Bueno, ella, por ejemplo, era una genia. ajá, Nos enseñaba de todo, porque sabía todo.
Entonces yo le admiraba y era como que iba estimulándote a crecer. Perdón. ¿Sabés quién es Horacio Quiroz, no? ¿Sabés? Un DJ muy famoso, un DJ muy conocido. Vos sabés que se Un, fue con un la alto DJ. pandemia. Se fue con la pandemia. Y fue DJ de muchas promos de Claro. colegio de secundaria de Santa No lo Rosa. sabía. Horacio Quiroz, sí. Lo estaba buscando porque yo, donde me crié de chiquito, me quería al lado de la casa de Horacio Quiroz. Ajá. Pero era el escultor el que No, esculpió las Islas Malvinas. un DJ muy prestigioso, muy conocido aquí. Y muy humilde. Y muy humilde, una excelente persona. Excelente. Yo trabajé mucho con Horacio Quiroz, mucho trabajé. Excelente Sí, muchacho, ¿viste? sí, Con sí. él compartíamos charlas y los amaneceres en el polideportivo cuando hacíamos bailón. Exacto. Bueno, Te son saqué del detalles. tema, perdón, volvamos. Bueno, Ajá. esta señora Sí, siempre fue impecable, no faltaba nunca. ajá, Y ella nos hacía hacer de cosas, de manualidades, ajá. a construir las primeras oraciones, los primeros textos. Qué bárbaro, ¿eh? Y era maravillosa porque aparte de eso nos decía, tienen que leer. Y nos hacía leer. Sí. Tienen que recitar, entonces en cada acto patrio recitábamos. Teníamos que saber de memoria, pero con la entonación adecuada. Entonces, vos sabés que como ella era impecable, vos tenías un referente. Claro. ¿Me entendés? Claro. Bueno, hice el secundario, en lugar de 5 años, hice en 4 porque rendí un año libre. Ajá. Hice también en San Lorenzo, en la escuela que se formaba. Mientras cursabas un año, ¿preparabas el otro? Claro. 2 años consecutivamente ya estabas haciendo. No, mira, te explico. Hice primer año, Sí. segundo año, Sí. y cuando estaba haciendo segundo año tenía una compañera muy inteligente y Sí. muy capaz, muy dinámica, y me Ah. decía, era mayor que yo, Sí. y me decía, ¿qué te parece si rendimos libre tercero? Yo quiero estudiar medicina. Wow. Y le digo, Qué campo, qué lindo. pero no, le digo, vos sabés que hay que pedir autorización. Ajá. Porque no podías hacer solo, vos no podías pedir mesa examinadora para rendir libre, Ajá. tenía que firmar tu padre, ¿viste? Claro. Entonces yo le planteo a papá y me Ajá. dice, sácate de la cabeza, Ajá. estudia, prueba primero, segundo, después hace tercero, ¿quién te apura? Sí. Y yo le decía, papá, yo quiero hacer tercer año, déjame probar, no voy a gastar un peso en una profesora particular, me dijo. Claro, sí. No, yo voy a estudiar sola, Mirá. entonces me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar. Güey. Y bueno, ¿sabes la única materia que me llevé previa? Matemática. Matemática. Sabía. Qué bárbaro. La única. Ajá. Aprobé la mitad en Sí. diciembre Ajá. y la otra mitad en febrero, marzo. Sí. Y cursé Qué bárbaro. cuarto año. Ajá. Bachiller con O orientación sea que segundo y docente. tercero lo hiciste juntos entonces. No, hice primero y segundo Ajá. como regular. Perfecto. Tercer año rendí libre. Perfecto. Y ahí después está. cuarto Ajá. y quinto hice como regular. Ujú. Bueno, y por supuesto ahí nos separamos porque ella se fue a estudiar medicina y yo me fui a estudiar literatura, ¿viste? Claro. ¿Me entendés? Ajá. Fue todo ¿Por un... qué elegiste literatura? En Mira, aquella época tan joven, ¿no? mira, te cuento, yo tenía un Ah. profesor de francés que era una belleza, se Uh. llamaba Guillermo Valega y era de Saladas. Je parle bien en francés, ¿eh? Sí. Bueno, y vos sabés que era una persona maravillosa Ajá. y él nos traía libros. Así que yo empecé a estudiar francés Ajá. y aprender francés gracias a él y a Lindo. través de los escritores franceses. Lindo idioma francés. Bueno, y vos sabés que me decía, Lucía, vos tenés un potencial que no te imaginas. Yo era la primera en pasar al pizarrón, en escribir, en hablar, Ajá. en recitar. Bueno, y él me traía libros en las vacaciones y me llenaba de libros, entonces yo conocía a los poetas franceses, europeos, antes que a los españoles, y Claro. antes que a los argentinos. Ajá. Yo te estoy hablando de primero, segundo año. Y Sí. bueno, cuarto año siguió siendo mi profesor de francés. Estamos en hablando quinto de también. 13 años, 12, 13 años. Y claro, yo tenía, Ajá. cuando rendí libre tenía entre 14 y 15. Mirá, claro. Bueno, y la cuestión que es esa, ¿viste? Entonces era, y después tenía una profesora de música que nos enseñaba, que nos hacía escuchar Mozart, Mirá. Verdi, bueno, se llamaba Guau. Blanca Teruel. Mira. Y ella se llevaba su tocadisco en esa época Ajá. y nos hacía escuchar todo tipo de música, pero nos enseñaba de todo. Después tenía otra profesora que era de formación ética y de historia, Sí. que se llamaba Chela Villordo de Romero. Ajá. Ay, era una genia, cómo se dominaba todo, y vos sabés que te entusiasmaba. En esa época no había periodo de compensación ni nada, Claro, vos tenías que saber claro. todo, el programa, todo, Ajá. y tenía que estudiar todos los días para aprender. Entonces desarrollaba un tema hoy y en la próxima clase exponías.
O Así nomás era. así nomás. A cara de perro. Sacaban una hoja y Ajá. te daban la consigna. Sí. Bueno, y nosotros teníamos que andar bien en la escuela, ser respetuosos con el docente y por supuesto y ser excelentes alumnos. Y Papá encima, no quería el 10, papá lo que quería era que nosotros nos distingamos por la buena conducta, Mira, por el conocimiento y que él se sienta orgulloso cuando vaya a buscar el boletín y le diga, bueno, su hija es estudiosa o es responsable, ¿me claro, entendés? Entonces claro. no podíamos llevar una queja, porque le íbamos el doble en casa. mira. Sí, no sabes, nos ponían unos límites. Era de aquello. jodido el viejo. Era exigente, Ajá. pero yo te digo, él era exigente consigo mismo. Entonces, mira, él, está por bien. ejemplo, Está bien. era una persona que no se conformaba Ujú. nunca. Si una cosa no le iba bien, hacía otra. Muy emprendedor, muy capaz y muy cuidadoso de su palabra y de su sentido de honestidad y de sus relaciones humanas. Entonces yo aprendí eso, Ajá. ¿me entendés? Él no aceptaba que vos mientas, por ejemplo. Mira. Entonces eso a mí me quedó como legado, ¿viste? La honestidad, tener el respeto por la palabra y el cumplimiento, ¿me entendés? Vos no podías Valores faltar. esenciales. No podías faltar a tu palabra, no podías faltar a tus obligaciones. Entonces cuando Mirá él vos. me autoriza a rendir libre, me dijo, no me hagas pasar vergüenza. Mira. Y cuando yo me fui Era a una estudiar, sentencia eso, ¿eh? cuando yo me fui a estudiar, me dijo, mira mi hija, mi sueño era otro, pero bueno, es el tuyo. Lo único que te pido es que vos no pierdas el tiempo y que no Ah. me dejes mal y que no derroches el dinero ni el tiempo. Qué capo, qué sabio, ¿eh? Sí, Qué y sabio, ¿eh? mira, y nunca dependas de un hombre. O sea Qué- que vas a trabajar porque tenés que mantenerte y sostenerte Qué bueno. vos. Qué buen legado, ¿eh? Sí, no sabés, te juro que yo honro sus palabras todos los días Sí, porque, tal cual. ¿me entendés? Dije, no, mira, él a pesar de toda su carencia, a pesar de tener 8 hijos, nunca nos faltó nada en casa. Pero mamá era la sabia que administraba los recursos, que nos exigía y nos enseñaba a caminar, nos enseñaba a vestir, nos enseñaba buenos modales y nos Qué loco, enseñaba, y Entonces, nos esas enseñaba, cosas ya no existen. bueno, y nos enseñaba que todo, Nos enseñaba a teníamos, caminar, a vestirse, loco, qué bueno. sí, y bueno, Ajá. y cada uno teníamos que cumplir una obligación en la casa. Mira, ajá. Ay, yo no, vos Las tareas sabés, compartidas. todas, cada uno lo todas. suyo, Y ¿no? yo, ¿sabés dónde me volcaba, no? Ajá. A la huerta, a los ¿Cuántos animales. hermanos eran en tu casa? 8. 8 hermanos. Uno había fallecido, quedamos 7, Ajá. un varón y el resto mujeres. Ajá. Uy, pobre tu viejo. Sí, Se no nos sabe, chacleta la casa. mi Ajá. papá no sabe qué no hizo. Bueno, Ujú. pero nosotros tratábamos de que estuviera conforme, ¿viste? Sí. Que su esfuerzo sirvió para mucho, por lo menos para no traerle ningún tipo de problemas Ajá. de ninguna naturaleza, ¿viste? ¿Me Qué entendés? loco. Esas cosas son hermosas escucharlas, Angélica, porque eso ya hoy prácticamente no existe. No quiero adelantarme a esta charla hermosísima que estamos teniendo. Estamos conociendo un poco a Angélica Correa. Me está llevando en el tiempo, me estoy imaginando todo eso. Seguramente mucha gente que está escuchando y que nos está viendo también se está imaginando toda esta historia hermosa, bonita que nos estás contando. Y estamos conociendo, como decía recién, a Angélica Correa como persona, cómo se va iniciando, y ahí yo ya estoy viendo, ya me estoy imaginando cómo se vuelca después a la docencia, Eso no es- ¿no? Trasladando todos aquellos valores que te inculcaron a vos en casa, trataste de inculcárselo a tus alumnos. Pero de eso vamos a seguir hablando, del colegio vamos a seguir hablando de un ratito. ¿Tenemos que ir a tanda o que tenemos que ir a música? Vamos a un temita así, para que no nos estire demasiado y seguimos charlando con la profesora Angélica Correa. Gracias otra vez por estar aquí, Angélica. Ya volvemos enseguida. Haciendo un poco de historia, de nostalgia, llevándonos atrás en el tiempo, conociéndola como persona, como joven, como adolescente, porque la profe también fue niña y también fue adolescente seguramente. ¿Alguna picardía, algo que tengas por ahí guardadito que quieras compartir con nosotros, Angélica? Siempre hablando de las épocas de estudio y todo eso, ¿no? A ver, vamos a ponerle el mic. Ahí está. Sí. Mira, como todo adolescente era muy Claro. rebelde. Ah, ¿viste? Y Ah, todo lo que me decían que no podía hacer, eso hacía. ajá. O sea que te imaginas Ajá.
todo lo que le entendía. Si me decían, esto no tenés que hacer, eso, yo decía hasta dónde, pero me ponían límite en mi casa, ¿eh? Y los Límites. profesores también, Ajá. ¿me entendés? O sea que hasta dónde podías. Hasta, Entonces, hasta ajá, dónde podías. Y como nosotros no teníamos esa libertad como para salir cuando quisiéramos, todo eso, ajá, organizábamos, como para ayudar a la escuela, organizábamos ajá. fiestas, viste, Mira, baile, ajá, qué sé yo, lo que podíamos hacer, los que nos permitían hacer, ajá. acompañado de profesores. Sí. La escuela donde yo hice el secundario tampoco tenía edificio propio, tampoco tenía bancos propios, o sea que yo Ajá. vengo de allá con un ejercicio terrible, viste, de las carencias. Claro. Pero como eso no nos achicaba, mi Ajá. profesora, por ejemplo, la profesora Chela, decían, ustedes son tan importantes como los estudiantes de Salada, de Emperador, de Corrientes Capital, o sea que hoy no tienen calor, vamos debajo del árbol. Y dábamos clase Claro. debajo del árbol sin ningún problema. No había ningún tipo Ajá. ya te digo, inconveniente, todos atendíamos. Sí. Bueno, y entonces le decía, profesora, ¿será que nos puede acompañar porque queremos hacer una fiesta? Y en aquella Ajá. época estaban de moda las orquestas, ¿viste? Sí. Y el esposo de ella tenía una especie de orquestita Ajá. con otro profesor de apellido Airaldi Ajá. y otros más, ¿viste? Que no me acuerdo en este momento el nombre. Entonces ellos se prendían, pues. Ellos actuaban y Claro. nosotros nos divertíamos. O sea que Ajá. esa era una de las cosas. Y no nos podía decir papá, no nos podía decir no, porque él también era miembro de la cooperadora y entre todos cooperaban, todos tenían que ayudar, Ah, ¿viste? bien. Ajá. Entonces usábamos Por la algún lado había que cabeza, entrar. usábamos la Ajá. cabeza, no te Sí. imaginas, porque teníamos que también divertirnos. Y ¿Cuál? yo celebro, a ver, porque los grandes nos enseñaban a bailar a nosotros, Ajá. ¿viste? O Sí. sea que nosotros organizábamos y bailábamos, de que empezábamos hasta las 12 de la noche, porque hasta las 12, hasta las 2 de la Hasta las mañana. 12 era. Sí, Ajá. después a casa nos Bien. llevaba Ajá. papá. Ajá. ¿Me entendés? O sea que teníamos todas esas cosas, ¿viste? Que después, Claro. bueno, fueron perdiendo, pero a mí me quedó. Y cuando yo estaba cursando cuarto año, fueron mis profesores, el profesor Dante Román Peruca, por ejemplo, Ajá. la señora Alicia Serrano de Jara, para darte una idea, la señora Teresa Nicolás de Méndez, Ajá. la señora Ida Ignacio. Bueno, todos esos profesores, que fueron profesores ya con una trayectoria, fueron mis profesores en el secundario. Y fueron marcándonos, ¿viste? Cuando yo terminé el secundario y decidí estudiar el profesorado de literatura, Sí. el que me ayudó en el sentido de darme el ánimo y la motivación necesaria fue el profesor Peruca. Peruca. El profesor Peruca me dijo, Angélica, necesitamos docentes que quieran enseñar, y vos tenés talento para eso, tenés vocación para eso. Y yo me fui a estudiar el profesorado. Más allá de todo, ya te digo, fui rebelde siempre, entonces papá me decía, no te conviene porque si no siempre vas a vivir dependiendo, pero yo quería ser profesora de literatura. ¿Dónde estudiaste, profesor de Yo literatura? estudié en el profesorado superior, el Instituto San José, Ajá, ¿dónde? de Corrientes Capital, Corriente Capital. Ujú. era privado. ¿Y en aquel entonces era difícil el traslado? ¿Te quedaste Yo allá? ¿Cómo, me cómo? fui a vivir en Corrientes, Te fuiste a vivir en Corrientes. sí, Ajá. sin lujos, Ajá. tenía que levantarme de madrugada a estudiar. Sí. Tenía poca plata para comprarme texto, no había fotocopiadora como hay ahora, no había Claro. nada de esas cosas, así que yo tenía que ir a la biblioteca a estudiar, Qué bárbaro. ¿me ¿Eh? entendés? Ajá. Y estudiaba sola ¿Vivías primero, en alguna casa de algún familiar o en pensión? de un pariente de papá el Ajá. primer año, después me fui a vivir en una pensión compartida, Ajá. todo era compartido, el baño compartido, la pieza compartida, y bueno, y ahí aprendí a convivir con otras personas y aprendí muchísimas cosas que Ajá. me hicieron también, ¿viste? Sí. Y después a compartir las preocupaciones comunes, porque cuando llegaba el 20 de cada mes nadie tenía un peso, entonces Sí, compartíamos imagino. todo. Ajá. Yo lo único que tenía siempre era arroz, ¿viste? Y Así sí, que- seguro nos pasaba. Así que aprendí a comer el arroz en todas sus formas. En todas sus en formas. todas sus formas. No sabes, celebro hasta ahora eso, ¿viste? Porque Claro. no sabes. Y ahora viene bien. Eso es la economía de guerra que estamos atravesando. Bueno, pero... Ajá. Pero era lindo, ¿no? No, pero vos sabés que yo cuento porque me dio tanta gracia Ajá. cuando te estaba contando, porque me vino en la memoria tantas cosas. Teníamos
bueno, en esa pensión vivían muchas personas, ¿no? Sí. Y estudiantes de Santa Fe, Ajá. de Reconquista, que llevaban pollo, por ejemplo. Mira. Otra profesora, otra chica que estudiaba medicina, que era de Formosa y se traía todos los porotos, los zapallos. Mira. Y mi compañera de habitación era de Misiones, Puerto Iguazú, o sea que aparte de aprender portugués y aprender a bailar samba, Ajá, mira. aprendí a comer el poroto Mira. negro. Ah, Y el poroto con famosa arroz era lo más feijoada. rico. Claro, el Feijoada. poroto que ojalá Ajá. le faltaba la mitad, pero era rico Pero era igual. rico igual. Estaba la feijoada, le faltaba. Y después habían otros que no tenían nada porque ya no tenían más plata, iban a pescar y Ah, comíamos pescado. Mira. Éramos tan felices y no sabíamos, Éramos ¿viste? tan felices. Qué frase Bueno, esa. pero vos sabés que era Éramos tan compartir el felices con patio. tan poco, ¿no? Era compartir el patio y juegos, ¿viste? Era, dígalo con mímica, por ejemplo, Mira. vos tenías que haber leído la obra o haber ido al cine, ¿viste? Y el cine Claro. era muy escaso en aquella época. Yo Ajá. creo que me fui a ver, después de no sé cuántos años, una primera película se llamaba Lo que el viento se llevó, ¿viste? ¡Uy, qué película! Después me compré el libro, pero Qué después, ¿viste? peliculón, Después. qué bien Después te había un llevó. matrimonio en esa pensión había un matrimonio de estudiantes, uno era de filosofía y otro de historia, Ajá. y vendían libros. Ajá. Y mis vecinos eran unos periodistas deportivos y me traían los chicos, me llamaban, me decían, Angélica, tenés desocupado el sábado, necesitamos que nos ayude con que te quedes leyéndole cuento a mis hijos Mira. para poder ir a una cena de camaradería. Y yo me iba al lado nomás y les leía cuento a sus hijos que se quedaban dormidos y yo me quedaba leyendo hasta más tarde, hasta Qué que llegaban ellos. bárbaro. Y con eso me compraba libros, viste, las novelitas, Ajá. las poesías, lo que podía. Sí. Yo no podía protestar en casa, porque yo elegí. Entonces Claro, yo no me tal podía cual. quejar que tenía hambre o que me faltaba esto, no. Ajá. Y yo esas cosas no hacía porque yo quería ser profesora, así que tenía que, Claro. ¿me entendés? ¿A Así qué edad que- te recibiste? Y yo tenía 24 años. 24 años. Y empecé a trabajar a los 24 años. ¿En dónde? Empecé a trabajar en el Colegio Provincial de Tabaí y en la Escuela Normal de Saladas. Ajá. Me fue a buscar la profesora Alicia Serrano de Jara y también simultáneamente el profesor Peruca. Trabajé en la escuela nocturna, que era en esa época escuela de comercio, ahora escuela técnica. Sí. En esa época era escuela nocturna y era de comercio y ahí trabajaba con el rector, era el profesor Peruca, Ensaladas. en Saladas, Sí. en la escuela nocturna. Ajá. Y en la escuela normal a la mañana, la señora Rosuca, la Fonteina de Díaz, era la rectora de la escuela normal de Frechú. ¿Y el traslado cómo te arreglabas con el Bueno, traslado? yo vivía ¿A en dedo, Saladas. colectivo? Yo vivía en Saladas. Ajá. Trabajaba a la mañana y a las 7 menos, 7:30 entrábamos, hasta las 10:30 más o Ajá, menos, sí. 10:45 salía de ahí, me cambiaba de ropa y venía a Tabaí. Ajá. En Tabaí entraba a dedo porque no había a dedo. colectivo, Claro, por no eso. había nada. A dedo te A dedo venía Ajá. con la rectora y con todos los colegas que todos éramos de otra parte, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Nadie sí. podía vivir en Tabaí porque todos teníamos que trabajar en otro lugar, no Tal cual. alcanzaba. Ujú. Entonces yo tenía 15 horas en Tabaí, tenía 12 horas en Saladas, Ajá. tenía 4 horas en la comercial, o sea que así, ¿me entendés? Claro. Pero trabajaba a la mañana, a la tarde y a la noche. Qué bárbaro, ¿eh? Así Qué que bárbaro. hice esa vida 2 años por lo menos, Ajá. que trabajaba así. Sí. Después renuncié a la escuela nocturna porque no daba, viste, ya me cansaba Sí, demasiado. seguro, me Y aparte imagino. vos tenías el compromiso, no solamente era dar clase, sino tenías que estar en la organización de eventos, de actos escolares, reuniones. ¿Mensaje? ¿Audio? Perdón, Angélica. ¿Aló? ¿Qué? Ah, perfecto, bárbaro. Está escuchando un ex alumno tuyo, Angélica. El doctor Ignacio está escuchando. No me digas. Ah, sí. Mira, Un él, saludo grande, el intendente Ignacio, el doctor Ignacio. Ahí está. Dice, acá tengo un mensaje, otro mensaje que nos dice, una grande la rectora, siempre me voy a acordar cuando me decía, el conocimiento es poder, hijo, eso es algo que nadie nunca te va a sacar. Qué lindo. ¿Qué sentís cuando recibís estos mensajes así? y bueno, viste, en Ajá. una época somos necesarios para alguien o para algo, Claro. ¿me entendés? Y yo sabía Ajá. que yo tenía que inspirar. Y Ajá. para eso tenía que estar inspirada. Entonces, Tal ¿sabes? cual. ¿Me entendés? A mí Exacto. la literatura me sirvió y mucho. Ajá. Y rodearme de gente buena, gente Bueno, que no era egoísta, ¿viste? También por lo que te estoy conociendo, hoy, Angélica, te sirvió mucho lo aprendido en casa.
Sí, totalmente. Eso te sirvió muchísimo, vos te marcó Totalmente. para que vos puedas continuar con lo que, bueno, llegaste a hacer y lo que seguís siendo, ¿no? Esas cosas que se están perdiendo hoy, ¿no? Bueno, mira, para que te des una idea, cuando a mí me llama de la Escuela Normal de Salada, Ajá, viene el portero con una circular y me dice, señorita Angélica, le manda a decir a la señora Rosuka que la necesita. ajá, Entonces le digo, en 5 minutos me cambio y voy. ajá. Y me fui a la escuela normal y Sí, la profesora Rosuka me miró de pie a cabeza y me dijo, siéntese profesora Correa, tengo referencia suya pero quería conocerla. mira, Yo no estaba inscrita en la escuela normal, qué momento, ¿no? no, quería conocerla. Me dice, yo necesito una profesora de literatura, Ajá, tengo pocas horas ahora, pero quiero que usted trabaje aquí. sí, Y, y me miró de pie a cabeza, ¿viste? ajá, La buena presencia es fundamental. O sea que fíjate vos, todos tal esos cual. detalles. Sí, sí, Después sí. me dijo, por supuesto, ya ella sabía parte de mi historia, pero Ajá, le presenté los papeles que corresponden, ¿no es sí, cierto? tal cual, sí. Y me dice, y si quiere comenzar hoy, le voy a agradecer. A la pucha, sí, un baldazo Sí, como fría fue eso. sí, y le digo, pero no traje nada, no Ajá, sé qué curso. Me dice, no se preocupe, yo necesito verla actuar con los claro, alumnos. Y perfecto. le digo, mire, yo estoy empezando a ser docente hace una semana que empecé a Ajá, trabajar, así que se imagina usted, ajá. no te imaginas. El quickie, No. ¿eh? Bueno, pero Ajá, viste, había que ver qué tema estaban dando en claro, eso, sí, sí, sí. cuál fue el último tema que dio la profesora para Ajá, continuar, viste. sí, Porque la profesora ahí nomás me dio los programas ajá. y yo tenía que seguir así como estaba en el programa, dar clase. Entonces yo tenía que poner también mi toque de originalidad, ¿viste? Tal cual, Entonces claro. si tengo que enseñar adjetivos, pues voy a dar una poesía, ¿viste? Y le voy a sacar de la poesía los adjetivos para que a ellos les quede de paso. Qué Lo bueno. están leyendo también, ¿viste? Y entonces fue improvisar, ¿viste? Ajá, Empecé yo hablando de la comunicación, ¿viste? Porque justamente era eso, ¿viste? ajá. El tema. Qué bárbaro. Y empecé a hablar de la comunicación y Ajá. después la poesía comunica como comunicación, ¿me Claro, entendés? sí, 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 Fue la perfectamente. improvisación Ajá. que no sé de dónde me salió, Pero Mili. espectacular, Pero espectacular. claro, ¿viste? Y Y bueno, ese es el talento propio, ¿no? y bueno, empecé así. Ajá, Empecé así y después continué y bueno, y yo renuncié para radicarme en Santa Rosa porque tenía problemas de salud, ajá. porque comía mal, Sí, dormía poco, estaba mucho, estaba muy delgada y empecé a tener problemas de estómago. Entonces ajá, me tuve que quedar quieta. Y en eso le doy las gracias al doctor. Ay, no ajá, sabes cómo fue. El doctor Dávila fue el que me asistió y me dijo, ajá. mira, te voy a hablar como una hija. Eh, Afloca un cacho. me Más o menos dijo, en otras palabras. vas a poder juntar Ajá, tanta cantidad de dinero sí, si seguís trabajando así, ajá, pero vas a perder todo en menos sí. de que cante un gallo si vos no descansás lo suficiente. ¿Cuántas horas dormís? ¿Cuántas horas tenés para vos? ¿Cuántas? Ajá. ¿Qué comes? Y yo comía una manzana porque me agarraba un sándwich Claro, a la tal mañana, cual. un Sí, café sí, con sí. leche, todo Sí. así, viste, todo rápido y a Ajá. veces parada. Y claro, no hacía las 4 comidas, viste. Claro. Y Eh, tampoco las 8 horas de descanso. no, olvídate, no, porque tenía pruebas para Seguro. corregir, tenía que preparar mis clases, todas esas cosas. Tal cual, me imagino. Entonces, y bueno, yo trabajé en Salada, en la escuela normal, Sí. en el secundario y en el nivel terciario. Ajá. Llevaba didáctica de la lengua. Didáctica de la lengua. Bueno, ¿y cuándo llegamos A a Santa fundar el Rosa. Colegio Secundario de Y Santa bueno, vos Rosa? sabés que en el año 1986 se fueron al colegio de Tabaí Sí. la señora, ¿cómo se llama? Marilyn Ajá. Sosa, Sí. con el señor Juan Valenzuela buscando profesores. Marilyn Sosa, Y, y y Juan Juan Valenzuela. Valenzuela, sí, No, perfecto, sí. Marilyn la hermana. Sí, sí. Era intendente en esa época Era y intendente Juan Marilyn, sí. Valenzuela era secretario, Ajá. secretario municipal. Entonces ellos necesitaban profesores. Y bueno, y largaron una convocatoria para la inscripción de... Y viste, cuando vos sos joven, estaba Vilma Ferragut, estaba Jorge García, que a lo mejor lo conocieron ustedes, porque trabajaron acá también en el Colegio de Santa Rosa, los dos ya están fallecidos. Jorge García, es profesor de educación física, ¿no? Sí. Sí, 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 lo Bueno, conocí. y nos juntamos a hablar, ¿viste? Ajá.
y si nos inscribimos, y bueno, y si vamos, y si nos vamos, bueno, si vas vos, voy yo, y bueno, y nos pusimos de acuerdo como para... Todavía no se había fundado el colegio acá. Ya se había fundado, ya se había creado, lo que Se pasa había es que creado. no tenía docentes. Ah, no Y estaba en funcionamiento necesitaba, todavía. no, Perfecto. necesitaban profesores con Ajá. título. Y Correcto. bueno, nos largamos a la aventura. Por supuesto me llamaron, me hicieron una entrevista y todas esas cosas, y bueno, me vine a trabajar con la promesa de que todo iba a ser, que iba a tener toda la ayuda del mundo, ¿viste? Ajá. Porque, bueno, yo no tenía tampoco la conciencia de lo que significaba todo eso, ¿viste? Porque yo estaba trabajando en 2 escuelas, porque ya estaban todas organizadas, Instituciones funcionando. formadas, claro, sí, Claro, sí. ¿viste? Ajá. No, era y aprender todo, ¿viste? Tal cual. Entonces me dio la supervisora Ignacio, me dio un toco así de reglamentaciones, ¿viste? Esto Ajá. tenés que dominar. Si vos tenés el dominio del conocimiento, tenés la sartén por el mango. O sea que vos tenés que saber más que todo para que no tengas problema con nadie. Mirá, Tal cual, claro. vos estás aquí para solucionar los problemas, no traigas problemas. Vos tenés Ajá. que solucionar. Entonces yo Qué tenía carga, qué donde mochila me esa. metí, ¿viste? Ajá. Bueno, por supuesto, ya te digo, era tan joven y tan idealista que 26 años tenía. tenía 26 años. Qué horror, qué bárbaro. Bueno, llegamos a la parte entonces en que comienza la historia del Colegio Santa Rosa. Vamos a seguir un ratito. Sí. Un ratito seguimos con esto. 56 de las 10, Conde, poneme un temita, actualizo un poquitito unas cositas aquí y seguimos charlando con la profe Angélica Correa. Vamos. Angélica, ya han pasado 40 años de aquel 86 donde viniste a Santa Rosa, todo un desafío. Como dale un poco el auricular, por favor, que se le está... todo un desafío, era como nos decía recién fuera de aire, yo renuncié a muchas cosas para venir con esto, venir a esto, y no me podía quejar porque era lo que había elegido. Y nos dijiste algo que a nosotros nos sorprendió muchísimo acá, que estuviste 1 año y medio sin cobrar sueldo, trabajando. Ahí, habilitame, por favor. Ahí está, sí. Sí, yo y todos los que empezamos en el Claro. 86 cobramos Ajá. al año y medio. Al año, 1 año y medio O sea sin que- cobrar, ¿cómo hacía? Bueno, te explico, yo trabajaba a la mañana en la Escuela Normal de Salada, o sea que Ajá. con eso yo pagaba el alquiler. Ajá. Y el bien. resto eran préstamos con mi hermano que vivía en Buenos Aires, que me Ajá. mandaba plata para que yo ande bien vestida, que me compre los libros y que coma. ¿Me Qué entendés? Porque le bárbaro. expliqué, no cobro. Y como yo no me puedo quejar, yo estaba bien, pero renuncié porque en pos de un sueño uno Ajá, siempre hace claro. cosas, ¿no? Entonces, bueno, no te preocupes. Después, cuando vos estés bien, cobre, Sí. me devolvés si podéis, si no, no importa, a mí no me falta. Ajá. Bueno, y entonces, ya te digo, cobramos el año y medio, Qué pero igual locura. cumplíamos. Y te cuento porque compartíamos el Imagínate- sándwich con los colegas que veníamos, ¿viste? ¿Compartís el sándwich? Compartíamos todo. El bizcochito, el sándwich, la mandarina que nos convidaban los chicos que estaban ahí. Qué bárbaro, qué O bárbaro. lo ¿eh? de Santa Rosa después. Ajá. Bueno, y ya te digo, cobramos al año y medio. Imagínate un Y- docente hoy, ¿no? 1 año y medio sin cobrar. Bueno, pero Un fíjate, docente. eso no es nada. Ahora vienen a trabajar a Santa Rosa cuando tienen un buen toco de hora, o más de 15 o 20 o 30. Claro. En aquella época eran 2 horas, 4 horas, 2 3 horas. Me Sí, decía recién que había una compañera tuya que viajaba 2 horas para tener 2 horas de... para tener 2 horas de inglés. Y yo digo, No. Yaya Ignacio, ¿vos sabés? No Yaya sabés, Ignacio. Yaya Ignacio. Ajá, mira. Y Algo que ver con Es la pariente de- hermana, es la hermana del Ah, la actual hermana del Sí, intendente, no mira. sabés, pero Ajá. nos divertíamos porque ella me contaba lo que le pasaba y yo Qué le lindo. contaba lo que me pasaba. ¿no? Perdóname que te interrumpa, disculpa. Me encanta que me diga que era divertido con todas las falencias que tenían y todas las cosas que pasaban. Y decís, era divertido. Es increíble esto, la verdad que no puedo creer. Ajá. Pero era enriquecedor la charla, porque no solamente con ella, éramos Ah. varios, ¿me entendés? Sí, O sea que cada uno aportaba lo suyo, ajá. y cuando alguien estaba acá abajo yo le recitaba una poesía, ¿qué querés que Ah, te diga? mira. Y si le decía, vamos a hacer un poco de literatura mientras esperábamos que alguien pare y ¿viste? Y nos lleve. Qué lindo, Entonces qué yo le lindo. recitaba una poesía, ¿viste? Ajá. Para levantarle el ánimo, ¿viste? Sí, O cantaban ellas alguna canción, porque a mí no me da la voz para cantar.
cantar, ¿viste? Ajá. Sé la letra de muchas canciones, pero no me da la voz para cantar. Ajá. Entonces las otras cantaban y pasábamos, porque te imaginas, era volver a dedo otra vez. Y así, ¿viste? Ya allí Claro, después seguro. tuvo que dejar porque tenía otros compromisos que había asumido con anticipación. Ajá. Y bueno, me dice yo, bueno, hasta acá te acompaño. Ajá. Y se fue al año, Sí. pero te digo, ese primer año sin nada era todo un O sea que desafío. Yayi se fue de Santa Rosa como vino, sin cobrar un peso. Cobró después Cobró después al año y allá, medio, cobró. Mira, qué sí, bárbaro, ¿no? sí, y después vino Magdalena y después, bueno, Ajá. fue creciendo la escuela y se incorporaron otros, ¿no es cierto? Pero ese primer año, yo te digo, destacó el trabajo impecable de los profesores. Sos muy rica en descripción. Yo quiero que para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de nuestro canal, describime cómo era el colegio hace 40 años. Bueno, mira, funcionaba en la escuela 648 que estaba Ajá. sin terminar. Ujú. O sea que no tenía, tenían las ventanas, pero no tenían vidrio. Ajá, mira. Las puertas eran de aluminio y no estaba, es decir, el techo estaba arriba, pero las paredes llegaban hasta la mitad. Entonces Ajá. cuando hacía frío, hacía frío. Y cuando Hacía hacía calor, frío. hacía calor. No había, Bueno, no había ventilador, mucho menos no, aire no, acondicionado, nada de olvídate, eso. era la hoja del árbol el ventilador. Claro. Pero no sabes cómo querían la escuela esos chicos. Te digo, Ajá, empecé con 58 alumnos, ajá. terminaron el secundario en el 90, de ese grupo 24. Sí. Eran de distintas edades, oscilaban entre 13, 14 y 15 años, que era, qué sé yo, el 15% o el 20% de la población, y el resto eran algunos mayores que yo. Ajá. Entonces, algunos me decían de todo en guaraní, como yo no entendía, me reía nomás, viste, y seguía andando. Ajá. Y después cuando le conocí a Gabriel, que era mi portero, el portero de la escuela, le preguntaba a Gabriel qué dice. Y dice que no le entiendo, nomás profesor, no me quería decir la verdad, ¿viste? Pero yo Ajá. ya me mandaban a freír pasteles, Sí, pero me bueno. imagino, me Sí, pero yo imagino. no me tenía que enojar, pues, Claro, porque yo perdía si me enojaba. claro. Entonces me iba a veces, te digo, Ajá. Jorge Azar me decía, hay que echarle esto. Le echas a uno para que no una cebolla podría pudre al resto, echarle, Angélica. Le digo, no, yo vine a formar al ciudadano. Así que yo necesito que estén acá adentro, que se formen, porque yo no soportaría la idea de que dentro de unos días sea un delincuente y digan, ¿y no pudiste hacer nada por mí? Jorge Azar ya ingresó como preceptor. Sí, Jorge Azar era Qué preceptor, era el bárbaro. único preceptor y me decía, Ajá. yo te digo, Angélica, porque yo conozco a esta gente. Mirá, le digo, Jorge Azar, yo necesito educar al Ajá. ciudadano, así que voy a seguir con mi forma de trabajar. Ajá. ¿Entendés? Por ahí dicen algunos que era brava, por ahí dicen no, era bonita, qué sé yo, ¿viste? Yo hacía mi trabajo porque para eso estaba, ¿viste? Tal Yo vine a cual, hacer tal un cual. trabajo, entonces yo les decía, miren que yo no necesito, que yo no vengo a que me quieran, yo vengo a hacer mi trabajo. Lo que sí yo voy a exigir es respeto, porque yo respeto. Perfecto. Es lo que corresponde. Ahora, de aquella escuela 648 sin terminar, ¿cómo llegamos al Bueno, edificio mira, del colegio? bueno, antes de que nada, se crea la escuela como ciclo básico profesional, o sea, primero, segundo y tercer año. Ah, perfecto. Para poder tener el ciclo superior del bachillerato, yo tenía que pedir, tenía que solicitar, y Ajá. entonces la supervisora Hilda Ignacio, que era mi supervisora en ese momento, y me dijo, mira Angélica, no se va a darte el bachillerato en Santa Rosa a no ser de que vos propongas una modalidad diferente a la de Tabahí, a la de Concepción. Ajá. No tiene que ser con orientación docente ni con orientación humanística, tiene que ser distinto y tiene que Ujú. tener relación con lo socioproductivo local. Y me largó así. Entonces yo salía de la escuela pero muy cabizbaja, porque fue la reunión que yo Ujú. tuve el día anterior con la supervisora, Sí, y digo, ¿cómo hago? Acá la gente se dedica a distintas cosas. En esa época tenía el auge la floricultura claro, y el claro. citrus, porque había quintas, había Ajá. gente productora de citrus. Exacto, sí. Y después la gente sembraba algodón, tenía huertas, qué sé yo. Pero ¿cómo hacer para que algo sea significativo y cómo, con qué, si yo ni sé cómo se hace esto? Ajá. Y yo me sentía tan triste. Bueno, ese día este, pasa por acá Oscar Tafarel, que El trabajaba en esa ingeniero época, Tafarel. el ingeniero Tafarel. Ajá. Pasaba
venía de su trabajo, porque trabajaba con Julio Romero en aquella época en la plantación de Pelón. Excelente persona. Increíble, impecable. Sí. Y bueno, le cuento, me dice, ¿qué te pasa, Angélica? ¿No tenés la sonrisa? ¿Qué te preocupa? Y yo le cuento. Y me dice, pero eso no es problema. Eso tiene solución. Mira. Y le digo, ¿y cómo? Mirá, le digo, encima yo soy profesora de literatura, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. No te preocupes, te voy a conectar con gente, yo necesito. Ahora, vos quejá tu proyecto. Bueno, le digo, pero necesito datos. ¿Cómo hago para conseguir, por ejemplo, todo lo que sea producción agropecuaria del Ministerio de Agricultura en aquella época? Yo tengo contactos, yo te consigo. Qué campo. No sabes, fue impecable. Ajá. Y él me consiguió los datos y yo armé mi proyecto. Y después me llama la supervisora y me hacen ir al departamento de planificación educativa, Sí. para que yo explique por qué pedía las materias que pedía. Y que tenía que elaborar los contenidos mínimos de esas asignaturas. Ajá. Porque no había equipo técnico para esa especialidad. Entonces yo decía, pucha, a mí me están pidiendo más de lo que yo puedo. Sí. Entonces yo recurro de nuevo a Tafarel y me dice, no te preocupes, ¿tenés plata? Y lo único que tenía era lo que tenía de mi sueldo, ¿viste? Tuyo, personal. Claro. Y me dice, yo absolutamente nada, pero hay que pagar el viaje de la gente que voy a traer para que te ayude. Que era de la gente de la Universidad Nacional del Nordeste, de la parte de educación no formal. Sí. Y él le trajo al ingeniero Forclas y a otros más para que me dieran una mano. Qué Y don Edmundo Sosa nos prestó el local ahí para que podamos hacer el trabajo que teníamos que hacer, que eran los contenidos, elaborar los contenidos mínimos del ciclo superior del bachillerato, de la parte orientación. ¿Me entendés? Sí, sí, Entonces, sí. fue la primera escuela en dar, por ejemplo, como una orientación silvicultura, que ahora es el auge, ¿no? Claro. Maquinarias agrícolas, producción animal, cultivos, floricultura, citricultura. Fue un espectáculo, me aprobaron y hasta ahora me acuerdo el nombre, el número de la resolución por la cual se aprobó esos contenidos mínimos. ¿Cuál era? Era la resolución 3443/89. Mira. Sí, no sabes. Qué lindo, qué Y me bárbaro. aprobaron eso. Y bueno, y salí airosa de todos los problemas. Más contenta que perro con dos colas. ¿Qué te parece? Pero esto, te digo sinceramente, si yo no lo hubiera conocido y si Oscar Tafarel no me hubiera ayudado, esto no hubiera sido así, ¿me entendés? Porque todo costaba más, la información, Tal cual. ¿me Sí, entendés? sí. Conseguir una información costaba mucho. Ajá. Para viajar a Corrientes costaba, yo no podía viajar sin permiso, no podía faltar sin permiso, todas esas cosas. O sea que a mí me autorizaban a viajar y ahí podía viajar. Pero mis costos de viaje lo pagaba yo de mi bolsillo, de mi Qué sueldo. bárbaro. ¿Me entendés? Bueno, y Oscar Tafarel, por supuesto, que le digo sinceramente, sí, yo celebro haberlo conocido porque es una persona extraordinaria, Sí, como profesional y como amigo. Sí. Y me Una persona ayudó porque excepcional. fíjate que llevó cátedra conmigo, es decir, él le llevaba maquinarias agrícolas y para mí eso significaba una ayuda infinita, ¿viste? Porque ¿cómo hacía yo para poner profesionales, ¿viste? Porque estaba el doctor Carlos Arbal, el doctor Beltramino, Carlito pero el Álvarez. ingeniero agrónomo no había en esa época, así que era él me ayudó. Él llevaba la cátedra de maquinarias agrícolas. Y después Carlos Álvarez y después Beltramino, que mira, que en paz descansen los dos, pero fueron valiosísimos en muchos aspectos, en lo profesional y en lo personal. Grande, el profe Carita, uno de los profes más queridos, el profe Carita, ¿no? Mira, hay muchos profes muy queridos en la escuela. ¿Sabes sí. cuál es el aporte de Carita? Ajá. Que él era simple, ¿viste? Entonces Sí. él no tenía problema en dar su tiempo personal por Sí, una es causa verdad. noble, como en el caso de los chicos. Él era el que verdad. contenía los grupos, ¿viste? El que organizaba Iban cosas. los chicos, los alumnos a su casa, Ahí organizaban. organizábamos las comidas para vender. Exacto, sí. Acordate sí, que sí, nosotros sí, levantamos esa escuela con comida, ¿viste? Yo Exacto. celebro, te digo que haber conocido gente muy Sí. buena y gente talentosa. Ajá. Bueno, te sigo contando la historia Sí. porque si no, no llego. Sí. Bueno, se aprueba los contenidos mínimos y se empieza a aplicar desde el 89. Ajá. En la primera promoción, en el año 90, mis alumnos no terminaron la carrera del secundario. El así que 90 la primera promoción. el 90 es la primera promoción. Y después siguió la segunda, la tercera. Bueno, lo que te puedo contar de ahí, a partir, era todo un desafío porque había que conseguir lugares donde hacer prácticas. Claro.
Y bueno, primero era el patio de la escuela, Ajá. pero nos robaban todo lo que preguntábamos. Desde la canilla, la manguera, las verduras, Ya bueno. en aquella época, ya de hecho. No escuchamos una cosa. Entonces yo le decía a los chicos porque se desanimaban. Y le decía, no importa, déjenle que lleven. Ustedes se llevan el conocimiento. Aquí aprenden a cultivar la tierra. Tal cual. Aquí aprenden el valor alimenticio que tiene cada cosa. Y esto lo llevan ahora, pero si ustedes me empiezan a contar para qué hacen esto, esto se va a terminar. Tal cual. Bueno, y seguían entusiasmándole para que sigan haciendo. Mientras tanto tenía otro grupo de alumnos, por ejemplo, que decían, profesora, acá no hay nada, tenemos que hacer algo, se tiene que notar la existencia del colegio. Ajá. Y organizaban fiesta conmigo, ¿viste? Sí. Y organizaban fútbol, organizaban cine. Yo le traía las películas de Saladas Ajá. y ellos convertían la escuela en un cine, ¿me entendés? Qué bárbaro. Y vendían empanadas, vendían pastelitos, golosinas, hacían pororó. Qué lindo, ¿eh? Y siempre acompañaba a un profesor, ¿viste? O Beltramino, o Rosita González, o Jorge Azar, Rosita algún profesor González. siempre, ¿viste? Siempre, y por eso te digo que hay mucha gente muy valiosa que ha hecho muchas cosas por la comunidad, por los alumnos, o porque tenían hijos, o porque algún día lo iban a tener, o por una cuestión de compromiso Tal cual, social, tal cual, ¿viste? tal cual. Porque también es muy importante la conciencia. Yo les decía de un principio qué tipo de docente necesitábamos. Ajá. Eso cuando podía, porque cuando tenías un padrón ya no podés Tal cual, elegir. claro, sí, sí. Cuando sí. podía elegir, las condiciones eran esas, ¿me entendés? Qué bárbaro, qué loco, ¿no? Qué cosa. Y Pensar de- que muchos de esos que te ayudaron a vos a construir lo que es hoy el colegio secundario, hoy ya no están. Rosita no Sí, está, no. Jorge no está, Carita no está. ¿Qué más te falta hoy? Y mira, para mí, viste, yo tengo un concepto de la muerte que me costó entender porque sí. el primer golpazo fue con mis padres, viste, con Sí, mi sí, hermanita sí. que murió y después con mis Ajá. padres, o sea que eso fue los sacudones, viste, que Sí. no podía entender ni aceptar. Ajá. Después fueron los colegas. Y bueno, hasta que un día leyendo de una cosa y otra y otra y otra, y después conversando con un amigo me decía, mira, siempre y cuando vos no lo olvides, no está muerto. Tal cual. Entonces para mí, yo te digo sinceramente, yo los recuerdo con toda la alegría del mundo porque me Qué ayudaron bueno, mucho. qué bueno. Hasta, no cuando me decían que sí, también cuando me decían que no, Ujú. o cuando conmigo no cuentes. ¿Me entendés? Porque yo sabía, bueno, por lo menos eran sinceros y no te fallaban cuando vos estabas contando con. Así que yo hice muchas cosas. Beltramino, por ejemplo, estuvo conmigo en el Programa Nacional de Becas Estudiantiles. Sí. Pues no terminé de contar la historia. Yo me prendía por todas las cosas que significaban crecimiento. Sí. Entonces, en el año 1998, no, en el año 1997 nos cambiamos allá, al edificio nuevo. En el 97. En el 97. Al edificio de hoy, digamos. Claro, Ajá. porque en todo ese trajín, o en ese interín, mejor dicho, de entre el 90 y el 97, yo tenía armadas las comisiones pro edificio, la comisión de cooperadora, tenía el centro de estudiantes y todos trabajaban a la par, ¿me entendés? O sea que casi Entonces, 11 años te llevó a tener el edificio propio. Sí, más o menos, o más. Wow. Más, porque después seguimos construyendo. Hasta el último día que yo me fui, estuvimos haciendo cosas en la escuela. En el 93 y en el 94 organizamos la fiesta del gladiolo. Nos dieron la organización de la fiesta del gladiolo. Sí. Wow, qué compromiso. Y sabes qué, cómo nos organizamos, no te imaginas. Pero ahí pagábamos la entrada todos, los del miembro de la comisión, los alumnos de la escuela, Ajá. todos. Pagábamos la entrada y íbamos a trabajar adentro. Entonces era el trabajo. Igualito que ahora, pero distinto. No, pero yo no te voy a contar lo feo porque No, está en bien. este momento no estoy para esas cosas. No importa. No. Ajá. Pero te digo una cosa, dio ganancia y con eso nosotros llegamos hasta el techo. Qué Y con bárbaro. la siguiente fiesta techamos. Ajá. Así que me quedaban las aberturas, las terminaciones. Y entonces estaba de gobernador en Tato Romero Félix. Tato Romero Félix. Estaba de gobernador Tato Romero Félix, venía a inaugurar el barrio 60 viviendas. Sí. Entonces yo le llegué y le dije, yo no tengo audiencia con usted, pero necesito que me escuche. Ajá. Yo sé que puedo terminar la escuela secundaria, pero de acá a 10 años mi emergencia es ahora, la necesidad es ahora. Santa Rosa crece, todo quedó chico. No es invento mío. Y va a crecer mucho más todavía.
porque el crecimiento de esta zona no es por nacimiento de criaturas, sino porque vienen gente de todas partes a Claro, trabajar. claro. Entonces, no puedes hacer una planificación de crecimiento Ujú. así sistemáticamente, ¿no? Sí. Entonces yo sabía cuánto iban porque iba haciendo ¿cómo te puedo decir? Una estadística de los chicos que ingresaban a la primaria, de Correcto. las familias que venían y que Exacto, tenían. claro. Entonces yo iba haciendo el cálculo, Tenía que cuántos ir alumnos voy a proyectando, tener. claro, sí, sí. Voy a tener el año que viene y todo me quedaba chico. Todo me Claro. quedaba chico. Entonces, con esas 2 fiestas de gladiolos, pues no me dieron más, por supuesto. No me dieron más la Pero organización. Tato, ¿te dio una mano o no te dio una mano? Bueno, escúchame, te cuento. Entonces él me dice, ¿qué necesita su escuela? Todo, le digo, falta la terminación, faltan Ajá. las ventanas, los pisos, la instalación eléctrica. Sí. Y me dice, me delega una señora que estaba con él y le dice que me tome los datos. Y la señora me dice, ¿se anima a estar mañana en Corrientes? ¿Cómo? Sí. Si me Bueno, voy caminando, dijiste. sí, Ajá. a las 6 de la mañana estuve en casa de gobierno yo. Ah, la pucha. Sí, me fui. Y me fui y me atendieron allí y después por supuesto, fue una tirada de oreja que no tengo ni idea porque pasé la vía jerárquica. Ajá. Pasé la vía jerárquica, eso es una cosa de la Claro, rebeldía. sí, por supuesto. ¿Viste? La Pasaste por un par de cabezas ahí Sí, arriba. Sí, 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 sí. no la imagino. Y bueno, está bien. Bueno, pero me bajaron el concepto, pero no importa, son detalles. Ajá. Son detalles, yo conseguí. Pero lograste tu objetivo. Bueno, entré entonces en el plan 180 días y ahí Ajá. con eso la terminación y completamiento, con Qué ese bárbaro. plan 180 días. Después vino el tema de becas estudiantiles, tenía Ajá. que organizar todo, como estaba dentro del plan de 180 días y qué sé yo, y dentro del plan social educativo, tenía que hacer un trabajo. El trabajo era de becas estudiantiles y tenía que organizar yo, o sea que me pusieron a mí como jefa de circuito, el circuito Mirá. 12. Ajá. Y yo tenía que hacer la toma de encuesta, las inscripciones, la toma de encuesta de los alumnos de Tabaí, de Santa Rosa, de Concepción y después de Embrugullo. O ¿Eso sea lo que, hacías todo vos sola o alguien te ayudaba? bueno, Solita. escucha, primero yo creía, viste, bueno, la escuela, qué importante va a ser. Sí, me daban las computadoras, Ajá. pero tenía, bueno, antes que eso, mucho antes que eso, en el 96, nosotros nos presentamos a un curso con la señora Rosita que me acompañó, Ujú. un curso de telemática en la escuela. Ajá. Nos pagamos nosotros el curso y el pasaje. Hicimos el curso. Y ahí yo le conocí a Daniel Reyes, que era secretario de políticas compensatorias, era secretario de Sergio España, Ajá. que era el secretario de políticas compensatorias en educación. Este señor Daniel Reyes era el pionero de telemática argentina y vivía en Mirá. Puerto Madryn. Ajá. Y él nos daba el curso y él me desafía y nos desafía que cuánto quieren aprender, cuánto quieren comunicarse, cuánto quieren tener una computadora. Nosotros la conocíamos por la revista. Sí. Me imagino. Me imagino. Temblaba, Tal yo cual. miraba una computadora y temblaba. Bueno, ahí fue mi primer contacto con la computadora en ese curso. Qué bárbaro. Era el 31 de octubre de ese año. 31, 1 y 2 de noviembre. Wow, cómo tiene las fechas, qué bárbaro. Bueno, Ajá. me da un plazo, me dice si realmente usted quiere, anímese, presente un proyecto. Y ahí en esa época teníamos que mandar por fax. Ajá. Y yo hice el proyecto en la máquina de escribir porque no teníamos nada, ¿viste? Así que en la máquina de escribir y mandé el fax. Me fui a Salada a mandar el fax. Y me aprueban el proyecto, otra lavada de cabeza. Bueno, porque ahí entraba en la escuela seleccionada Ajá. por las Mirá. autoridades de turno. Otro lado de cabeza, bueno, entré, me dan las computadoras, me dan la primera impresora, las primeras 4 computadoras IBM que tiene el colegio fueron esas. Qué Y la bárbaro. primera impresora. Ajá. Y bueno, y ahí entré en el plan social educativo, pero de carambol. Mira, qué bárbaro, qué locura. No, de carambola no, gestión. Pero te Gestión. estoy diciendo, pero porque Pero fue... gestión, eso es pura gestión. No es Bueno, casualidad. pero no, Ajá. pero te digo porque yo te soy sincera. Sí. Si había todo un grupo de escuelas seleccionadas, Ajá. yo no me quería ilusionar, ¿viste? Hasta que llegó. Ajá. Bueno, y con eso el trabajo de beca. Cuando me dieron eso,
tuvimos que hacer el trabajo de becas estudiantil, y para todo esto tenía que tener la sala de informática, que tampoco tenía la exigencia, era que tenga aire acondicionado, que tenga piso, que tenga una instalación eléctrica adecuada para el funcionamiento de esto, y que tenga módem, que tenga teléfono. Claro. ¿Me entendés? Porque, bueno, y entonces tuvimos internet para eso, por módem, para poder hacer el trabajo de beca. ¿Y sabes qué? Pagábamos entre nosotros. No te puedo creer. El teléfono, sí, no sabes. Bueno, y vos Dios sabés que mío. te cuento que para poder tener en condiciones tuve que pedir ayuda, ¿viste? Ajá. Así que el paraguayo me regaló el aire, Mirá. la municipalidad me dio el piso, y la cooperadora que compró las aberturas. Qué bueno. Y los ventiladores me regaló el contador Piazza, qué sé yo, ¿viste? Entre Con todo otros. Piazza, ¿verdad? Sí. A todo el mundo, pero eso fue ¿Había acá que de ir a cosita. Salada a mandar un fax, en serio? Sí, Sí. ¿Hasta allá había que irse? sí, porque no había. Sí. Qué loco. Y yo lo que me recuerdo, porque yo fui testigo de esa conversación, de esa charla que tuviste con un político de raza, hablando de Pocho Romero Félix, que un día Ay, vino a visitarte sí. a la escuela, al colegio, Sí, cuando se... y yo soy testigo que la profe le pidió el techo para el patio, ¿te acordás? Y dijo, quédate tranquila, todavía le estamos esperando el techo. Bueno, pero no era el único. No sabes todas las cosas. Un día me cayó. No sabes todas las cosas que me pasaron, ¿viste? Pero yo celebraba porque era un aprendizaje. Quería techar el patio del colegio, y justo cayó Pocho Romero Félix, andaba de gira política, y lo No, agarró Angélica. no, quiero, pero... quiero el techo. No, para el patio. no andaba de gira política. Él vino, ¿sabes? ¿Por qué vino? Ajá. Porque eran los 25 años del colegio. Ah, es cierto, es verdad. Él vino sí. por invitación nuestra. Es verdad. Porque Ahora cuando que me lo decís, se lo creó recuerdo. la escuela secundaria, él estaba como gobernador. Exacto, sí, ahora que me lo entendés? decís lo recuerdo bien. Ahora sí. te digo una cosa, Era 25 ella no años. estaba en funciones políticas, te quiero decir, Sí. decir, él dijo que iba a ponerme en contacto con la gente que podía ayudar. Algo así era, sí. Algo sí, así. Qué bárbaro. ¿Viste? Hay tantas Ajá. cosas que quisiera acordarme, no me acuerdo en este momento, ¿viste? Pero Ajá. hay cosas que quiero que vos sepas también. Que después, bueno, cuando terminamos el tema, empezamos con beca en el 98, después hay cambios de planes de estudio, se van incorporando otras materias, y hay una lista de proyectos nacionales que mandan a todas las escuelas para que las escuelas puedan tener otras alternativas de superación de crisis, ¿viste? El tema de las carencias en cuanto a aprendizaje, porque las horas cátedra no alcanzaban para suplir las necesidades del alumnado. Entonces empezamos con los temas de los talleres. Ajá. Y Ahí aparece el CAJ. ahí aparece el CAJ, el Centro de Actividades Juveniles. Claro, sí. Pero nosotros, antes de que empiece el CAJ, empezamos con los talleres, no sé, Me acuerdo, taller de carpintería y de No, de- ese es había otro. uno que era de estampados o algo así. No, ¿puede ser? pero ese es otro tema. Ajá, Ese sí. es otro tema. Eso empezamos antes, pero por otra línea. Ajá. Esa era en cultura emprendedora en educación. Ajá. Y en esa época estaba de directora de Ciencia y Tecnología la señora Susana Titón de Oregiones. Ajá. Una excelencia. Esa persona era extraordinaria. Sí. Bueno, con ella hicimos la fábrica, porque había la idea era cómo hacer para crear, para capacitar a las personas sin oficio Sí. y sin trabajo, Ajá. para que puedan depender de sí mismos. Sí. Era crear una fuente de trabajo, pero para eso había que capacitar. Correcto. ¿Me entendés? Entonces el proyecto tenía que contemplar eso, la capacitación y la puesta en marcha. Ajá. Bueno, el tema es que nosotros estábamos sin nada. Y bueno, había que hacer el proyecto, hicimos el proyecto. Cuando nos aprueban el proyecto contaba con los fondos para hacerlo. Y me dice la señora Susana, mira Angélica, te van a dar el dinero y tenés que comprarlo. ¿Y dónde lo compro? Me dice, quédate tranquila porque esto incluye capacitación. La capacitación para todos los alumnos se va a hacer en Virasoro porque hay un convenio. Ajá. Entonces vos vas a tener que viajar con el contingente Mirá. una vez al mes con ese grupo de personas para que se capaciten. Y ahí habían emprendedores autónomos, locales, Claro, sí, y alumnos del último curso. Alumnos del último curso. exacto. Bueno, entonces nos íbamos a Virasoro a la madrugada, ¿viste?
por supuesto, había una serie de requisitos. Tenían que tener buena conducta, ir con la ropa adecuada, Claro, claro, hacer sí, el sí, sí. curso, aprobar el curso, aprobar Ajá. la teoría, aprobar la práctica. Bueno, me dan el dinero y me arma la señora Titón de Orejones el viaje con los alumnos a una feria internacional de la industria de la madera en Fitecman, en Costa Salguero, en Buenos Aires. Ah, mira. Y me manda un colaborador, que era Ajá. el ingeniero, ay, que no me puedo acordar en este nombre, que trabajaba Ajá. en Las Marías en Virasoro y el que estaba haciendo la capacitación con nosotros. Y él se va y me dice que esté tranquila, que yo le ayudo, yo le voy a asesorar para la compra de las maquinarias. Ajá. Le voy a decir cuál le conviene y cuál no. Bueno, y el resto me arreglé como pude. Así Qué que bárbaro. hice todo, hice la rendición de cuenta, compré todo, hice la rendición de cuenta y cuando tuve todo, Ajá. la capacitación aprobada, las compras hechas, no tenía el taller. Claro, sí, sí. Entonces el señor Viñolo, el doctor Viñolo era ministro de Educación y me caminé Exacto, toda la sí, costanera sí. para que me escuche. Mira. Y bueno, me fui a una feria, lo encontré, él nos recibió en el ministerio, pero no me dio ninguna solución y entonces le Ajá. dije, mire, tengo las máquinas todas en un galpón que me prestaron. No Ajá. puedo llevar adelante el proyecto si no tengo la instalación adecuada. Y ahí Y comenzó ahí, claro, entonces la vino la esquina esa, empresa, digamos. claro, la esquina esa. Y ahí me hicieron, por supuesto, después de largo andar, Sí. conseguí la construcción. Pero el apoyo incondicional de la señora Susana Titón de Orejones fue Qué bárbaro. extraordinario. Me ayudó y me contuvo, me sostuvo, me instruyó, me dio una lista de libros. Tenés que estar preparada para todo lo que se viene. Qué Bueno, bárbaro. compré todo lo que me dijo, leí todo, dormía Ajá. 3 horas, no importa, porque yo estaba metida en esto y tenía que funcionar. Cuando termina el gobierno, cuando terminan esta gestión, Ajá. era el tema cómo continuamos, ¿viste? Sí. Bueno, antes que eso, para instalarme las máquinas, la gente de Virasoro podía ayudarme, pero hasta por ahí nomás, Ajá. porque hasta por ahí nomás le cubría el seguro. ¿Esto tenía que ver con el Entonces, taller de carpintería o el de...? Ajá, de bien. carpintería y lo otro también Ajá. de indumentaria textil. Indumentaria textil. Ajá. Entonces fue el pedido de ayuda. ¿A quién voy a recurrir? A mis amigos de la vida? Ajá. Al ingeniero Tafarel, Ajá. a Reiger, a Marcelo Salazar y a ver. ¿Y a quién más le pido ayuda? Porque había que sostener todo Sí, esto. tal cual, sí, sí. Bueno, me dice Oscar, es muy fácil. Vamos a conseguir quien te haga la instalación. Y ahí apareció Jimmy. Párate que no me puedo acordar el apellido de Sí, yo Jimmy. tampoco, el saladeño, sí, Bueno, sí, sí, me era acuerdo. ingeniero Ajá. electrónico, Sí, sí, que él sí. sí podía hacer la instalación. Exacto, sí. Y ¿sabes qué? No me cobró nada. Claro. Me dijo, no, Ajá. Angelique, si te ayudó tal firma, varias firmas me ayudaron ¿Y ahí, el gobierno municipal no Mira, aportaba? sí, pero había sí, pero en esa magnitud no, Ajá. ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entiendo. Entonces, podía algunas cosas y algunas cosas no. Entonces Ajá. yo no insistía en las cosas que se podía, ¿me entendés? Tal cual, sí, perfecto. Después que fue eso, fue el CAJ, fue el Centro de Ajá, Actividades sí, sí, Juveniles. me Ahí acuerdo. destaco la participación espectacular de Gloria Sosa, porque como alegre, Sí, la dinámica, profe Gloria es movía todo, ¿viste? Y ella espectacular. llevaba educación física. Ajá, Entonces, Gloria empezó con la coordinación y ahí sí, empezamos a hacer la selección de los talleres, que es lo que más necesitan los chicos, claro, que era danza, pintura, exacto. guitarra, eh, teatro. O sea que arrancamos con eso, ¿viste? Sí, Y no sabés me cuándo. acuerdo. Llegó un momento de que los sábados era un día hábil. Exacto, sí, 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 Los sí. días fuera de horario escolar también teníamos actividad. Y después yo empecé a seleccionar los talleristas, eran mis alumnos, los que aprendieron danza ¿te acordás cuando venía ¿Estaba Diarte? cuando Con estaba José Diarte? Damasco y Tomasita Claro, Lafuente. entonces José Sí. Damasco me dice, mira Angélica, yo no puedo porque yo trabajo mucho en el banco y no tengo tiempo, Ajá, sí. así que yo no puedo ser tu tallerista, pero fíjate a ver quién puede ser. Y me dice, te aconsejo que sea, ¿cómo que se llama? Un profesor, Aguirre, Aguirre, Federico. Federico, pero él Federico estaba Aguirre. en la municipalidad. Sí. Bueno, entonces, ¿sabes qué, León? No te preocupes.
Le llamé a los hijos de Damasco. Claro. Y, sí. y le llamé a Dayana Leches. Esos fueron alumnos de arte. Claro. De arte estudio. Y le llamé a Dayana, así que yo era mis talleristas de danza. Claro, sí. Y no solamente enseñaban folclore, ¿me entendés? Sí, sí, Sino tal cual. enseñaron tango, enseñaron bachata, Sí, enseñaron cuarteto. sí, señor. Ahí eran tan talentosos, bueno, Qué son lindo, talentosos. Qué lindo. Bueno, y después José Andrés en murales. Y bueno, bueno, qué sé yo, viste, en tantas Ajá. cosas que no quiero olvidarme de ninguno. Ajá, Algunos. tal cual, sí, sí. Después fui incorporando deporte, por ejemplo, el Ajá. hockey empezó con el Centro de Actividades Juveniles. Ujú. En el año 2011, que la escuela cumple 25 años, viene el profesor Pérez, que era supervisor de educación física, y me dice, Angélica, tenés que organizar la fiesta, dice el torneo provincial tambor de Tacuarí de hockey y handball. Ajá. Y yo me quería morir, nosotros no teníamos equipo, qué vergüenza, ¿viste? Una cantidad de ¿Y cómo profesores te de tiran educación eso física. sabiendo que no había, o no sabían que no tenía equipo de hockey? Mira, no sé si era una viveza suya o una forma, viste, indirecta Claro. de decirle, Decir, moviliza ponete a las tu pilas. profesora, Exacto. moviliza a tu profesora que hay un centro de educación física acá. Bueno, la cuestión de que, ¿no? Y bueno, había que ver cómo vamos a ser dueños de casa y no tenemos ni equipo. Y eso no era nada. No tenía equipo, teníamos que formar los equipos, le llamamos a los profesores de educación física, Ajá. no, porque no hay equipo de arquero, no hay esto, no hay. Entonces salta Cintia Karina Díaz y dice, yo fui jugadora de hockey y me animo Mira, a ayudar, la profe Cintia. la profe Cintia Ajá. Karina. Sí, Bueno, y entonces se armó el equipo femenino de hockey. sí. Y después el sobrino Marcelo Salazar le ayudaba en el equipo masculino. Así que formamos equipo de hockey y después equipo de handball que se dedicaron otros profesores. Qué bárbaro. Y se armó los equipos que representarían a Santa Rosa y recibimos una cantidad de delegaciones, ¿no? Pero eso no era nada, teníamos que albergar a esas Tal delegaciones. cual. Sí. Y ahí vino todo el tema porque no había cobertura en hoteles ni en casa de familia. Sí. ahí Usaron vino. en el colegio. Hicimos en el colegio, ¿Sí? no sabes, ahí hice Sí. yo un arreglo con el intendente en ese Ajá. tiempo. Le llamé y me dijo, me escuchó, Ajá. me dice, ¿qué necesita? Y le digo, necesito los recursos materiales, porque yo tengo los recursos humanos. Ajá. Y vamos a tener que fabricar en la escuela, en la carpintería de la escuela, Sí. las camas para las delegaciones. Claro. Pero yo necesito la madera y todos los tornillos, los clavos, la pintura, todo eso. Todo el material. Ajá. Bueno, me pidió que haga un listado con las precisiones que me traían a la semana. Ajá. Sí. A los 10 días me trajeron todo Ajá. lo que yo pedía, por supuesto con la firma del profesor de carpintería Raúl Recio y sus alumnos. Ajá. Ellos fueron los que construyeron las camas cuchetas. Qué bárbaro. Bueno, y después no había que conseguir colchones. Tal cual. Tal cual. Bueno, y entonces apelé a mi ingenio, ¿viste? Y a las conexiones y a las amistades. Y le pedí al templo evangélico si me podían dar una mano, si ellos tenían contacto, a quien me Ajá, podía sí. ayudar. Y me trajeron la cantidad de colchones, la cantidad de almohadas y la cantidad de frazada que yo necesitaba, Qué toda bárbaro, nuevita. ¿Qué se Me hizo prestaron- de todas las camas y Mira, eso? bueno, mira, te explico. El convenio era el siguiente. Yo terminaba el torneo, Sí. terminaban de ocupar a los chicos, había que desarmar todas las camas y yo le entregaba desarmada a la municipalidad porque la idea era que eso vuelva a la municipalidad para que sea para el albergue deportivo que se estaba construyendo. Correcto. O sea que yo lo que le pedí al intendente que haga esa inversión Ajá. porque le beneficiaban a ellos. Tal cual, más que nada. sí, sí, a mí sí. me beneficiaban en lo inmediato, pero a ellos en lo mediato. Claro, exacto. Entonces Sí, era sí, una sí. inversión, no era un gasto. Exacto. Bien. Y era una cooperación, ¿viste? Bien Un trabajo, pensado, bien sí. pensado, ¿eh? Bien pensado. ¿Cuál es la diferencia entre inmediato y inmediato? Bueno, Lo inmediato es a largo plazo. lo inmediato Sí, es ahora, es ahora. solucionar Es ahora, inmediato. ahora. Y lo mediato Sí. con No, ya sabía igual, pero quería que Profe, la Sí. verdad que me encantaría seguir charlando contigo horas y horas y horas, pero el tiempo en los medios es tirano. Me gustaría seguir contando toda la historia del colegio, pero tenemos que ir redondeando ya, no me queda poco tiempo de programa. Hace poco se cumplieron 40 años del colegio. Sé que formaste parte de la velada y del acto, como no podía ser de otra manera. ¿Qué sentiste al colegio?
Me emociona, Mili. Y seguro. A Eh, todos, a mí también. Porque fueron muchos años, muchas personas, muchas historias, mucho trabajo, mucho, Ajá. mucha soledad también. Así como vos me veías siempre acompañada. No, yo sé que te costó mucho, yo sé, que lo sé. Y bueno, hay cosas que vos no podías hablar con nadie. Tal cual. Tenías que callarte, no podías gritar, no podías llorar, tenías que ser fuerte y ser agradecido, ¿viste? Entonces, por algo pasaron las cosas, para algo pasaron las cosas, y yo crecí haciendo docencia. Y lo que me deja que me decís, crecí como persona, porque muchos de aquellos que fueron tus alumnos hoy son tus amigos, ¿no? Sí, ¿Ah? con ellos Eso es puedo lindo. compartir. Vos sabés que te cuento, cuando se juntan algunas Ajá. promociones me invitan Ajá. y yo voy y Ajá. comparto, ¿viste? Qué Con lindo algunos, eso, qué sí, lindo. tengo los números de teléfono, cada tanto le mando una poesía, cada Ajá. tanto me cuentan algo, me Sí. cuentan sus cosas, sus problemas o sus logros, y yo me pongo feliz, ¿viste? Ajá. Hace poquito me invitó una nena Ajá. a su casamiento y me dijo, el mejor regalo que puede tener es su presencia, profe. Qué bueno. Qué La bueno. nena es periodista, Qué Finke, bueno. Carla Finke, Carla. Carla Dominic. Mira. Y vos sabés que era cuando ella agarraba el micrófono, ella era... Sí. Siempre le Entonces gustó. hacíamos talleres, ¿viste? Talleres de convivencia, Esa, talleres de lectura. ella era tu alumna y el papá era profe. Sí, Ajá. pero antes de que sea el papá profe, que Ajá. fue mi alumna ella. Ah, mira. Bueno, y viste que es muy difícil cuando no tenés nada y era tu libro el que andaba de mano en mano. Claro. Yo daba clase en el curso y todos tenían que leer, entonces les hacía una ronda y el libro pasaba de mano en mano. ¿Me entendés? Si era una obra de teatro, hacíamos teatro leído. ¿Me entendiste? Claro. Si no tenían que leer un cuento, pero todos tenían que leer. Y lo mismo con la poesía. Ajá. Era más fácil porque yo escribía en el pizarrón y ellos copiaban, pero cuando tenía... Yo iba corrigiendo sobre la marcha, si le quitaron la belleza, si no hicieron un punto, si no hicieron una coma, si no hicieron un signo de entonación, ¿me entendés? Se Y corregían. ella- Lo que hablábamos la vez pasada, Y se ella, corregían los errores de ortografía. Domin, tomaba el micrófono y hacía Ajá. una defensa Qué bárbaro, ¿eh? ante el mundo Ajá. de la escuela o del tema sus reclamos, viste, como Ajá. alumno, Sí, sí, ¿entendés? sí, 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 sí. Entonces mis compañeros no quieren hablar, profesora, pero yo sí puedo hablar porque no tengo miedo. Y yo sé que usted va a entender, ¿viste? Y le digo, habla con confianza, si para eso estoy. Buenísimo. Yo vine a eso. Claro. Así que si yo no puedo resolver un problema, me voy, le digo. ¿Extrañas esos tiempos, Angélica? Sí, mucho. Los extrañas. Mucho, mucho. Vos no sabés lo que me pasó cuando me jubilé. Siempre me levantaba a las 5 de la mañana. Ajá. Y por supuesto, me jubilé y no sonó el despertador a las 5 de la mañana, pero Ajá. yo ya me levanté a preparar mis clases. Dios mío, qué va. Bueno, pero Ajá. era la costumbre, ¿viste? Sí, Y tal después, y bueno, y trataba de ir buscando, ¿viste? ¿Qué hago ahora? Porque yo no creo que dice, ay, por fin descanso. Yo no sé, yo extrañé mucho la escuela, extrañaba ¿viste? Esa energía que recibía del alumnado. Yo daba clase. Ajá. Y al dar clase vos te encontrás con distintas cosas, ¿viste? Yo tengo cartas de mis alumnos, por ejemplo. Me dijo mi hija, mamá, voy a hacer una quematina y chau, esto ya fue, ya pasó. Claro. Y algunas las encontré el otro día buscando otra cosa, buscando un libro, encontré una de las cartas. Y son para mí significativas porque era como, bueno, ellos te permitieron entrar en su mundo. Ajá. Era un pedido de ayuda, era, bueno, un consejo, buscaban algo. Sí. Algo buscaban para confiarte algo. Entonces yo trataba de hacerme eco Claro. y de poder ayudar. Lo que no dije, y que te voy a decir ahora, lo que me ayudó mucho, ¿sabes qué? Las reuniones que yo hacía con los padres. Mira. Porque terminaba la reunión y más de uno se quedaba. Hasta que un día vino una señora y me dijo, yo necesito hablar pero en privado con ustedes porque se fueron todos. ¿Tiene un tiempo para mí? Ajá. Y yo ya había cerrado la dirección y volví a abrir y me senté a conversar con ella. Yo no le puedo corregir muchas cosas a mi hijo porque no sé.
no estoy preparada. Me cuesta. Yo no terminé el secundario porque me casé muy joven. Y me dice, se largó a llorar. Ajá. Y le digo, no se preocupe. ¿Puede leer? Sí, pero tengo que trabajar. Y no alcanza el tiempo. Pero si hubiera una escuela nocturna, tal vez. Y Mira. bueno, y vos sabés que ahí prendió la escuela nocturna. Qué bárbaro. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo Y fue? ¿Qué año? fue en el, pero no me acuerdo exactamente la fecha, pero Ajá. en el 2011 terminaron, o sea que 2011, 2010, 2008. 2008. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, y vos sabés que ahí recurrí a los profesores que me ayudaron también para levantar firma porque había que pedir una creación del secundario para adultos. Claro, claro. Y ahí me ayudó el profesor Martínez con la firma, porque me ayudó con su iglesia, qué sé yo, viste, como contacto Claro, con sí, otros. sí, sí. Y después de la nocturna, ¿inició antes o después de la extensión? La extensión del paraje Ibatepora Sí. fue antes. Ah, fue antes. Fue Perfecto. antes. Y ahí se fue como coordinadora Sonia Mora, que también está en el cielo o en alguna parte del universo. Sonia, la profe Sonia, sí. Sí. Profe, tengo mensajitos, hay varios mensajes, no sé, en el de la radio si hay alguno, yo por acá tengo. Mandale mis saludos a la profe Angélica, decirle que nunca nos olvidaremos de sus dichos, de su dicho, cuiden la imagen de la escuela, que nos decía siempre al finalizar el horario escolar. Qué lindo. Tengo más mensajes por acá que están entrando al canal. Después, bueno, es el mismo, ¿no? Es el mismo que me lo mandaste sí, me mandaste. Bueno, cuiden la imagen de la escuela siempre. Sí. Es verdad, yo también la escuché muchas veces. ¿Sabes qué, Ajá, Mili? Yo le ajá. hacía formar a los alumnos y les saludaba. Entonces Sí. yo veía cómo venían, Ujú, ¿me entendés? Entonces yo les hablaba de la importancia de la higiene. claro, Porque una cosa es ser pobre y otra cosa es ser sucio, exacto. ¿me entendés? Sí, Entonces señor. yo le decía, miren, el guardapolvo tapa todo. Yo no ponía un uniforme Ajá, por el tema económico. Entonces, Sí. pero el guardapolvo podía venir con una ropa gastada, tal cual, pero limpio. pero limpia. Entonces el Exacto. guardapolvo y el patio de la escuela, diría mi amigo Tafarera, Ajá. el patio de la escuela era el gran igualador social, porque Tal ahí cual. compartían todo. Y el Eh, guardapolvo blanco tenían varones y mujeres. Claro. Profe, si no voy a hablar de otras cosas que tenía previsto porque estaba muy linda esta charla, pero hubo una mutación de aquellos alumnos, de aquellos profesores a los alumnos y profesores del día de hoy. Para ir cerrando, antes de que te voy a pedir que nos regales El poema. el poema o los poemas. Creo que tenés preparadito unos poemas por ahí para nosotros, y para toda la comunidad. ¿Qué mensaje le dejas a esta juventud de hoy? A los Mira. adolescentes, a los que están estudiando, a los que no. ¿Qué mensaje le podemos dar? Mira, Mili, vos me pediste que hable de los alumnos que yo tuve ayer. Ajá, Ayer yo tuve alumnos que vivían con su papá, Sí. trabajaban. Ajá. El trabajo no era estigmatizante. sí, Trabajaban, cooperaban, trabajaban con los correcto, padres, sí, trabajaban en forma independiente. No había pretexto para faltar a la escuela. Había límites. Había una familia dentro de todo, como aparecen en los libros de formación ética y ciudadana de aquella época, ¿me entendés? sí, Cuando cambia la sociedad, cambia los componentes sociales, ajá, cambia muchas cosas, ¿me entendés? No solamente lo económico, lo social. Y recuerdo un profesor nuestro de allá, de cuando yo estudiaba el profesorado, decía, recuerden esto, estamos viviendo una época de crisis económica. La crisis moral van a ver ustedes cuando estén trabajando. Porque después, detrás de una crisis política, una crisis económica, viene una crisis moral, una crisis espiritual. Y esa es la que estamos transitando ahora. mira, Es la que estamos transitando. Hay que tener mucha fortaleza, hay que tener mucha fortaleza. fortaleza y, ¿sabes qué? Valores. Son las cosas que son las que mantiene vivo al hombre. ¿Cómo le podés pedir a una familia, por ejemplo, que eduque si no tiene? Los chicos no se educan solamente con las palabras que vos le das o en la escuela o con los contenidos que enseñas. Se educan también mirando lo que hacen los adultos. Correcto. Y creen en lo que dicen siempre y cuando sea cierto. Es decir, porque yo les pedía siempre a los profesores que sean coherentes. Porque los chicos están mirando. Los chicos quieren eso. Quieren el límite, quieren la coherencia. Quieren la claridad. Ajá.
¿me entendés? Y necesitan el ejemplo. Y necesitan y mucho, ¿me entendés? Vos no podés hablar de buenas costumbres si Tal no cual. la vivís, ¿viste? Vos no podés hablar del trabajo si nunca trabajaste, Tal cual. ¿me entendés? Y ahora yo te digo una cosa, celebro a la madre que pueda educar, trabajar y ser feliz, porque debe correr seguramente de un lugar a otro, porque todos estamos atravesando una crisis, ¿me entendés? Y los chicos se crían más bien solos y el teléfono es el medio de comunicación que está haciendo mucho daño, porque al no conocer muchas cosas, Exacto. por desconocimiento, por desconocimiento, y bueno, aprenden otras cosas que a lo mejor no son convenientes o no son necesarios o no son fundamentales para su formación, Tal cual. ¿me entendés? Pero ellos necesitan un referente, porque se están formando, los jóvenes se están formando, están buscando su identidad. No es nada nuevo, todos pasamos por ella. Sí, por supuesto. Y necesitábamos, éramos tan cíclicos que íbamos de la tristeza profunda a la alegría exuberante, ¿no? Y queríamos amor, queríamos cariño, queríamos amistad verdadera, todas esas cosas. Y nos desilusionábamos y nos volvíamos a ilusionar. Tal cual. Y bueno, y los maestros eran fundamentales y los libros también. Profe, qué lindo. ¿Dónde? Después de esto no nos queda decir más nada. Solamente agradecerte, Angélica, infinitamente, profundamente agradecerte. La verdad que pasamos una mañana maravillosa. Los que están del otro lado también, calculo que va a ser así. Y seguramente más de uno agarró por la mitad o casi el final. Y bueno, quédense tranquilos porque esto va a quedar colgado en nuestro canal, así que lo pueden ver y escuchar las veces que quieran. Gracias, Angélica, por venir, por compartir tu historia, tu vida. Gracias, fue un placer. Y cuando gusten escuchar alguna poesía, Sí. pero con gusto vengo, me encanta. Aparte te digo, la poesía levanta, Sí. Olvídate. Gracias, No, gracias. gracias a ustedes. Un gusto. Bueno,